Hola, el día de hoy en la materia de español vamos a continuar con el tema de la entrevista, que es nuestro tema principal en esta práctica social del lenguaje número 7. Entonces vamos a repasar lo que hemos estado viendo y vamos a comenzar. Entonces tenemos que, nuestro tema es la entrevista. Es un tipo particular de conversación en la cual el entrevistador plantea preguntas a una o más personas, para que las respuestas lleguen a un público que puede o no estar presente. El objetivo no es contrastar las respuestas con una realidad, sino crear un nuevo discurso que responda a los intereses y a las expectativas de unos receptores concretos. Los objetivos generales de la entrevista son los siguientes. Primero es darse cuenta de que el papel del entrevistador es el de mediador entre el entrevistado y el público que va a escuchar. Es decir, él es el que va a guiar la conversación. 2. Saber qué diferencias hay entre una entrevista escrita y una entrevista oral en directo. Es decir, una entrevista escrita, pues, serán varias preguntas que yo enviaré para que me las respondan, y una entrevista oral será cuando yo pueda tener enfrente a esa persona y preguntarle. El tercero es entender que las preguntas de la entrevista oral sean de reformular en función de las respuestas. Es decir, que yo al tener mi guión preparado con mis respuestas, del que ya hemos estado hablando las últimas clases, bueno, pues si en ese momento a mí me surge una nueva pregunta o debo de cambiar la redacción de mi pregunta, de mi siguiente pregunta planteada, pues lo puedo hacer. Otro punto importante es conocer la estructura que tienen muchas entrevistas. Y ya lo hemos estado viendo, que es la presentación del personaje, el desarrollo de las preguntas y de las respuestas y el cierre. Ahora, el 5 es aprender a preparar una entrevista, que necesitamos redactar la presentación, saber plantear preguntas abiertas que permitan ampliar los conocimientos de aquellos a quienes van destinada la entrevista. Redactar la presentación, ya lo hemos estado comentando, es mediante mi investigación previa que yo haga sobre ese personaje, esa persona a la que yo quiera entrevistar. Entonces, por ejemplo, si quiero entrevistar a mi papá sobre su trabajo, bueno, pues yo ya sabré que, por ejemplo, cuántos años tiene trabajando en este empleo. Podré, por ejemplo, preguntarle qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Entonces, si él me dice una cosa que a lo mejor yo no he contemplado, pues puedo reformular mi siguiente pregunta. Y 6, utilizar estrategias para ir construyendo el texto y hacer que avance. Es decir, escuchar la respuesta y contrastar la información recibida, ver si se necesitan aclaraciones. Es decir, si mi entrevistado me dice que a él lo que más le gusta es, no sé, estoy pensando, con el mismo ejemplo. Si mi papá me dijera que lo que más le gusta es la sensación que causa todo el show de luces en un teatro, pues podría decirle pues a qué se refiere, qué sensaciones provoca toda la iluminación en un teatro. Entonces, muy probablemente, pues me diría, no, pues cuando usas determinado color, por ejemplo el azul, pues el tema en el escenario se vuelve triste, etcétera, ¿no? Ahora, la estructura. Ya lo hemos visto, no igual con estos términos, pero la abertura es el comienzo donde se presenta el personaje, destacando los hechos más relevantes de su biografía y de su profesión curricular. Después seguirán las preguntas y respuestas,
que es, una vez hecha la presentación, se entra el juego de preguntas y respuestas. Un juego que ha de servir para que poco a poco se vaya construyendo de manera compartida el texto o la plática, ¿no? Y por último, el cierre, que en esta fase pueden proporcionarse un resumen de las principales cuestiones que han surgido y la expresión de fórmulas de agradecimiento por parte del entrevistador. Aquí, bueno, las estamos viendo de nuevo. A grandes rasgos, esto es la estructura de la entrevista. Tenemos tipos de preguntas, que esas no las hemos visto a ciencia cierta con estos términos. Hemos visto las generales, que son preguntas abiertas y preguntas cerradas, pero es importante que sepan que existen también preguntas de orientación, completivas, focalizadas, de comprobación o de oposición. Eso no es tan necesario que lo sepamos ahorita. Y aquí, bueno, ya hemos visto estas fases que nos muestran cómo deben ser nuestras intervenciones. Entonces, una vez que hayamos de haber terminado el repaso de estos temas, les voy a dejar un link para que resuelvan un crucigrama. ¿De acuerdo? Entonces, les dejaré la liga, que ya saben que pueden darle clic y los llevará a esta página, o podrían copiar la liga y ponerla en el buscador en caso de que estén en una computadora de escritorio. A mí ya me he redireccionado la liga, entonces le daré comenzar. Y tengo que el título de este crucigrama pues es la entrevista. Y tengo 8 palabras que debo encontrar en base a las preguntas. Y nos dice, la primera, realiza las preguntas en una entrevista. Es la parte donde el entrevistador dice los logros del entrevistado. Es el tipo de pregunta que permite al entrevistado ampliar su respuesta. Es la parte de la entrevista donde se agradece la presencia del entrevistado y finaliza la entrevista. Es la parte de la entrevista donde se da la bienvenida al entrevistado. Aquí se realiza la investigación previa del entrevistado. Tipo de pregunta donde la respuesta que se solicita es breve. Y por último, responde las preguntas por el entrevistador. Ustedes tendrán cierto tiempo, no tienen un límite de tiempo para hacer este crucigrama, pero una vez que hayan terminado, por favor envíenme una captura de pantalla como evidencia de que realizaron esta actividad. Después, posterior a esta actividad, realizarán la resolución de la siguiente página, que es la 154 de la guía Santillana. Y nos dice lo siguiente. Propósito y características de un reporte de entrevista. Los pasos de la entrevista son: preparación. Según el propósito se selecciona al entrevistado, se investiga acerca del tema, se elabora el guión y se acuerda la cita. Realización. Se hacen las preguntas al entrevistado y se anotan sus respuestas. 3. Bueno, el siguiente punto. Análisis. Se revisan las respuestas, se seleccionan los datos importantes y se presentan como una conversación sostenida. La redacción del reporte de la entrevista se organiza en partes: introducción o entrada, que contiene datos del entrevistado, del ambiente y de los objetivos de la entrevista. Desarrollo o cuerpo, que presenta las preguntas y respuestas de la entrevista. Y cierre o remate, que contiene el punto de vista del entrevistador o un resumen de lo más importante de la entrevista. Y nos dice el ejercicio 1. Relaciona los fragmentos de la entrevista a Julieta Fierro con las partes del reporte de la entrevista a las que corresponden. Y tenemos inciso A, entrada o introducción; inciso B, cuerpo o desarrollo; e inciso C, remate o cierre.
y tenemos 3 fragmentos. El primero nos dice, doctora, ¿a qué se debe que unas estrellas se vean más grandes que otras? Las estrellas más pequeñas se llaman enanas y viven más, pues queman lentamente su combustible. Al final de sus vidas se enfrían hasta convertirse en cuerpos sin luz, en estrellas enanas negras, en estrellas enanas negras. El Sol es una estrella de masa intermedia. Se formó junto con un disco de materia que evolucionó hasta crear planetas y se convertirá en estrella gigante roja, nebulosa planetaria y estrella enana blanca. El día que la entrevisté, la temperatura del Valle de México al amanecer fue de 0 grados Celsius. Julieta Fierro llevaba abrigo y bufanda. Sus ojos sobresalían por debajo del sombrero de lana, enmarcados por sus cejas y por sus cabellos negros. Era miércoles, día en que grababa un programa de televisión para Proyecto 40. Ahora siente mayor plenitud. Dispone de más tiempo para hacer lo que le gusta. Solo pone el despertador si es que va a viajar. Sus días transcurren entre la universidad y la televisión, entre la radio y las clases de baile, entre la cuartilla diaria y el reencuentro entre amigos y colegas. Y llegada la noche, no hay mejor cierre para ello que una cena casera y a dormir. Entonces ustedes realizarán estas actividades y una vez que hayan terminado, por favor, envíenme un mensaje, envíenme la evidencia en la asignación y si tienen alguna duda, por favor, envíenme un mensaje para poder aclararla en el horario de clases. Yo les dejaré de igual forma la presentación de PowerPoint para que puedan consultar las actividades que deben de realizar. Nos vemos el día de mañana.